¿Va a grabar ahí? Ya estoy grabando, Chuy. Ah, Bien, una vez más aquí vamos, amados del Señor. Voy a continuar con el Evangelio de Marcos y permítame llamar su atención un poco hacia una reflexión breve, pero creo que hacemos bien en pensar en ello. A ver, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años fundó la iglesia. Sabemos lo que significa, lo que representa para el plan de Dios. Sabemos del nuevo pacto en Cristo Jesús. Bueno, entendemos para qué el Señor fundó la iglesia y cuál debe ser la visión de la iglesia, el propósito de la iglesia. Y mi reflexión va a que nos detengamos un momento a pensar de que la iglesia, cuando empezó, la iglesia del libro de los Hechos, poco a poco fue perdiendo su esencia como iglesia. Déjenme decirlo de otra manera. La iglesia de lo que llamaríamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que vemos ahí representada en el libro de los Hechos, ya es muy diferente a la iglesia actual, a la iglesia de este tiempo. Poco a poco, de una manera muy sutil y a través de generaciones y generaciones, la iglesia ha ido cambiando mucho. Y hay muchos cambios. Ha cambiado la doctrina, por ejemplo, el mensaje central que se predicaban los discípulos, los apóstoles en aquel tiempo, ha cambiado, ¿sí? Ha perdido ese propósito central de ganar almas, de llevar el evangelio. Mucho de comercialización. Mire, el día de hoy miraba por ahí un video donde predica por ahí un varón y en su prédica, que está ahí en una congregación, les dice a los hermanos de esa congregación que si no les da vergüenza que él, siendo el pastor, ande en un carro, pues un carro modesto, sencillo, y otros pastores de por ahí andan con carros nuevos, que si no les da vergüenza que su pastor... Bueno, más vergüenza me da a mí hablar de esto, hay tantos hombres por allí totalmente torcidos y equivocados en el propósito de el llamado de Dios. ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Cuál es la función pastoral? Sí, es lamentable. Bueno, pero ese es el estado actual de la iglesia. De hecho, pues, ¿qué tenemos por allá en Apocalipsis? Pues en Apocalipsis tenemos ahí cómo el Señor revela que la iglesia iba a estar evolucionando. Y sí, una de las críticas que el Señor pone ahí es la doctrina. Y cómo ha cambiado la doctrina. Mire, yo le diría a usted, haga este ejercicio. Póngase a leer el libro de los Hechos. Sí, póngase a leer el libro de los Hechos. Y de ahí pásese a las cartas paulinas. Sí, lea Corintios, lea Efesios, lea Gálatas, lea Tesalonicenses, lea Timoteo, Tito. Sí, se lo recomiendo. Porque ahí está el espíritu correcto de la iglesia. Entonces sí, ha sido desplazada la oración, ha sido desplazada la lectura de la palabra por otras cosas. Sí, ese es un cambio que es muy evidente. Y más cosas han sufrido una transformación
en verdad una transformación preocupante. Pudiéramos decir 20 cosas en las cuales hoy la iglesia está extraviada y va poco a poco siendo más extraviada. Sí. Ahora, qué hermoso, qué bello que todavía hay ahí muchos siervos y siervas del Señor que todavía, que ya se han dado cuenta de que la iglesia se ha contaminado. Sí. Y todavía hay voces ahí que se levantan con firmeza. ¿Sí? Son muchas las contaminaciones que han afectado la vida de la iglesia y de hecho una de las más perversas, de las más tremendas, de las trampas espirituales más delicadas, ¿verdad?, en este tiempo es la aceptación de muchas cosas. Una de ellas el pastorado femenino, que es completamente antibíblico, pero ahí está, y más cosas, unas enseñanzas tremendas que están por ahí. A ver, los milagros, se ha hecho también un uso inapropiado totalmente del poder de Dios, de los milagros, de la unción del Espíritu Santo. En fin, sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la iglesia de este tiempo sí ha perdido muchas cosas valiosas, muchas cosas que Dios estableció como importantes para la vida de la iglesia, y que en un principio le dieron la estructura, le dieron el propósito, le dieron la firmeza, le dieron el valor delante de Dios a la iglesia. Y ahora en este tiempo es triste, sí, es triste. Yo espero que usted reflexione sobre esto también y tenga una postura bíblica. O sea, que vayamos a la palabra del Señor, porque ahora se dicen y se practican muchas cosas que no están en la Biblia, pero se tienen como correctas. Y bueno, quería decírselo como una reflexión y aplaudir y darle gracias al Señor, porque queda todavía un gran remanente de siervos y siervas que como atalaya están gritando a los cuatro vientos en todos los países del mundo, gritándole a la misma iglesia: ¡alerta, pueblo! Que están ahí como atalayas, como voz del que clama en el desierto, advirtiéndole a la iglesia que ese no es el camino. Hay ahí muchos hombres y mujeres celosos del Señor, que aman al Señor con todo su corazón y que no han aceptado esas desviaciones de la iglesia. Pero también debo decirle a usted algo, y debo decírselo. No me vaya a acusar usted de pesimista, no, en ninguna manera. Todavía hay voces que se levantan advirtiéndole al pueblo de Dios, con celo de Dios, el celo santo por las ovejas, por el cuerpo de Cristo. Bueno, pero debo decírselo, poco a poco, esas voces se van a ir perdiendo. Sí. Perdóneme, pero lo debo decir. Sí. Con el paso de los años, cada vez van a ser menos voces de alerta, advirtiéndole al pueblo de los grandes peligros en los que está cayendo la iglesia. Sí, poco a poco
van a ser muy poquitos siervos del Señor levantando su voz, hasta que lamentablemente la iglesia sea sacudida tremendamente por haber permitido muchas desviaciones del propósito original, del propósito principal con el cual Dios estableció su iglesia. Alabo al Señor porque usted está como parte del remanente de Dios que no ha permitido que todas esas doctrinas y filosofías huecas y aceptaciones torcidas por parte del cuerpo de Cristo, le podría señalar demasiadas, en verdad, pero no es el tema y no es la intención. La intención nada más es animar al cuerpo de Cristo a que no se deje engañar por toda esa evolución tan sutil, tan engañosa. Y que usted se manténgase en la perfecta voluntad del Señor. Bueno, quería decir esa reflexión sencilla, pero creo que sí es importante, para que no nos dejemos seducir. Bueno, yo iba acá, sí. Bien, capítulo 14 del libro de Marcos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Esa no era una noche cualquiera, era una noche ya escrita, una noche que estaba en el plan de Dios y que el Señor la conocía perfectamente. Y dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y mire lo que dice: porque escrito está. Una vez más, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El Señor siempre refiriendo el escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Padre, el Señor aquí nos describe un plan totalmente diabólico, perverso, que el reino de las tinieblas así trabaja. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso es que muchos ataques son contra los pastores, precisamente para eso, para restarles autoridad, para restarles credibilidad, para difamarlos, para juzgarlos y evidenciar su vida personal, atacar a su esposa, atacar a sus hijos. Sí, heriré al pastor. Ahora, tómese también como pastor el padre de familia. Otra vez, porque bien hacemos en ubicar esta palabra allí heriré al pastor. Hasta ahí está bien. Pero este versículo también nos habla de la familia. Y el pastor de una familia es el esposo, es el padre de esa familia. Bueno,
muchos de los ataques que Satanás hace es contra el padre de familia, de mil maneras. Porque una vez que el padre de familia es herido, toda la familia está en un gravísimo peligro. Toda la familia. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, sé que voy a morir. Pero hay una cosa muy linda. Tenemos un pasaje bíblico donde el Señor dice, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Oh! ¡Qué versículo! Que nos manifiesta el grandioso poder de nuestro Señor Jesucristo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Y aquí Él les revela. Sí, me van a matar, pero voy a resucitar. E iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Mire qué palabra tan bella. Yo le doy gracias a Dios por estas palabras que dijo Pedro. Porque en esas palabras me veo yo mismo. Y en esas palabras vas tú también. Fíjate qué expresión. Aunque todos se escandalicen, yo no. Bueno, para empezar, discúlpame, Pedro, ¿cómo te atreves a contradecir a Jesús? ¿Qué atrevimiento es el tuyo? El Señor te está diciendo, que todos os escandalizaréis de mí esta noche. Dice, todos. Y luego Pedro se atreve a decirle, pues tú dices que todos, pero yo no. Yo no. Ay, Pedro. Y ahí en ese, ay, Pedro, ponte tú también. Y yo también. Ay, José Luis. No has entendido. Estás diciendo que tú ves mejor las cosas que Jesucristo. Jesucristo está diciendo, todos se van a escandalizar. Él dice, yo no. Porque a veces pecamos de soberbios, pecamos de creernos más inteligentes que Dios. Creemos a veces que nosotros vemos mejor las cosas que como las ve Dios. Discúlpeme, pero eso es una altanería muy grande, ¿eh? Es una osadía tremenda. Por eso le digo que aquí en esto que dice Pedro me veo yo. Tengo mucho que aprender. Entonces dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí déjeme hacer otra reflexión. Yo creo que Pedro era sincero. El hipócrita era Judas. Para mí Pedro era sincero. Él lo estaba diciendo así, de todo corazón. Yo te amo, Jesús. Yo quiero estar contigo. Nada me va a apartar de ti, Señor. ¿No te parece eso familiar? Que tú también lo has dicho muchas veces. Señor, te amo, Padre. Eres todo para mí, Señor. Mi vida, te entrego mi vida, Señor. Y a veces hasta un poquito más allá.
Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y lo estamos diciendo de todo corazón. Pero hay un problema. Hay un problema. Y el problema está aquí adentro, en nuestro corazón. Esto nos muestra, atención, atención, que Pedro no se conocía realmente por dentro. Él estaba diciendo sinceramente algo, pero él no se conocía. Él pensaba que no iba a fallar. Él pensaba que no iba a dudar. Pero no se conocía. Y eso nos pasa a todos. En verdad, no nos conocemos a nosotros mismos. Y decimos una cosa y pensamos que en tal situación vamos a... por ejemplo, no sé, yo nunca te engañaría, mi amor, no te engañaría nunca. Y a veces esas palabras se las lleva el viento. Se las lleva el viento. Y más cosas. Nos falta mucho conocernos. Por eso después viene el lamento aquel de, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije aquello? Yo nunca pensé que yo... Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús sí conoce a Pedro. Jesús te conoce a ti. No, yo no te voy a negar. Yo te conozco, Pedro. Yo te conozco. Esta noche me vas a negar 3 veces. Esta noche. Es más, en un ratito más. Y si se lo digo así es más preciso, le diría, dentro de 3 horas, dentro de 3, 4 horas, me vas a negar 3 veces. Qué tremendo, ¿verdad? En verdad, qué tremendo. Esa es nuestra condición. Ahora, vamos a tratar de ser más claros con ejemplos prácticos de negar al Señor. Cuando pecamos de soberbios por alguna cosa, estamos negando al Señor. Cuando robamos algo en el trabajo o en donde sea, alguna cosa chiquita o más grande, estamos negando al Señor. Cuando maldecimos a alguien, estamos negando al Señor. Cuando adulteramos con nuestros ojos, cuando adulteramos con nuestros pensamientos, estamos negando al Señor. Cuando en nuestros negocios hacemos una trampa ahí
y no somos honestos en el negocio, ni al comprar o al vender, estamos negando al Señor. Cuando nos contaminamos viendo programas que no debemos ver, escuchando cosas que no debemos ver, estamos negando al Señor. Cuando nos vamos al mundo para disfrutar del mundo, de mil maneras se disfruta el mundo, ¿sí? De mil cosas, espectáculos, música, en fin. Estamos negando al Señor. Me acaban de invitar para estar en una ceremonia, a dirigir una ceremonia religiosa, y después de esa ceremonia va a haber música. Y me invitaron a que dirigiera esa ceremonia. Y antes de decirles que sí, hice una pregunta. Perdón, quiero preguntar, ¿va a haber música mundana? Me dijeron sí. Bien. Estaré en el servicio religioso, voy a oficiar el servicio religioso y terminando me retiro. Si ustedes aceptan, yo también acepto. Cuando te contaminas con el mundo, de la forma que sea, estás negando al Señor. Cuando comes chicharrones de puerco, estás negando al Señor. Cuando comes unos camaroncitos, estás negando al Señor. Le daría más ejemplos. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. Ya ahí ahora sí, déjeme decirle, Pedro se volvió loco. Sí, perdóneme. Perdónenme, mire lo que le acaba de decir el Señor Jesús. En un ratito más me vas a negar 3 veces. No, aunque tenga que morir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Fíjese hasta dónde se fue. No te negaré. También todos decían lo mismo. Y aquí déjeme dejarle esto de el todos decían lo mismo. Porque hemos cometido un error de interpretación bíblica. Mire, esto de la negación de Pedro, este pasaje donde está este diálogo del Señor con Pedro y todo eso, siempre se lo hemos achacado solo a Pedro. Pedro es el mentiroso, Pedro es el traidor, Pedro es el impulsivo, Pedro es el que lo negó. Pedro. Y no es así, No es así. Porque aquí hay una frasecita que lo cambia todo. Y dice, también todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Y entre ellos va el hipócrita
Judas. Todos decían lo mismo, todos los 12 apóstoles, los 12 decían lo mismo, pero siempre se lo achacamos a Pedro. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Esta parte, la vida del Señor es ejemplo perfecto en todo. Ejemplo de amor, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia a su Padre, ejemplo de santidad, ejemplo de justicia. El Señor es ejemplo en todo, ejemplo de misericordia, pero también es ejemplo en su vida de oración. La oración era parte importantísima en la vida del Señor Jesús. ¿Cómo andas tú? Y me estoy preguntando yo también, ¿cómo ando yo en mi vida de oración? ¿Estás orando? O sea, si en el día tomas un tiempo aparte para orar, ¿eres disciplinada en la oración? ¿Oras cada semana? ¿O la oración es parte de tu vida diaria? Y es que me tengo que detener aquí. Es más, bueno, hay más cosas aquí, pero esta parte, sentaos aquí mientras voy a orar. Ahora, a veces oramos en la iglesia, ahí de manera en comunidad, todos juntos, está perfecto. La oración como iglesia está muy bien, pero esa no es toda la oración que usted debe practicar. Usted debe tener momentos aparte con Dios, íntimos con Dios, a solas con Dios. Eso es lo que quiero resaltar. Y decirle que si no tiene usted vida de oración, no está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Corre usted mucho peligro, y peligros como los que decía al principio, de ser engañado en cuanto a lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia, tu lugar dentro de la iglesia y cómo debes moverte, cómo debes servir dentro del cuerpo de Cristo. Cuando usted tiene vida de oración, su vida espiritual es mucho más fuerte. Esta es una llamada de atención para todos nosotros. Jesús enseñaba de la oración, pero Él oraba. Él oraba siempre. Y nosotros debemos orar. Todos los días tenemos que estar practicando la oración. Y tu vida va a cambiar. En la oración hay vida, en la oración hay paz, en la oración hay poder. Tengamos una vida llena de oración. Amén.